guiado tu camino y a tu lado siempre está. Sus promesas cumplirá y a su tiempo lo verás. Eres parte del pueblo de Dios, Él te levantará, te restaurará y tu victoria llegará. Fuiste llamado y escogido, a su voz has respondido. Es tiempo de creer. Centro Victoria, nacimos para vencer. Muy bien, darle la bienvenida a ustedes, darle la bienvenida a toda esa gente linda que durante tantos años nos siguen a través del canal de YouTube de Producciones Centro Victoria. Felices de tenerlos con nosotros una vez más. Hoy quiero hablar de un tema que a mí me apasiona, del que ya últimamente se habla muy poco en las iglesias, y no solo de un tema, sino de un personaje bíblico del Nuevo Testamento que está muy ligado a ese tema, que probablemente sea el tema más importante de toda la Biblia. Si yo les dijera a ustedes que cuál es el versículo que usted más ama, que cuál es el versículo de la Biblia favorito suyo, si le preguntara que cuál cree usted que es el versículo más conocido de la Biblia en todo este planeta, en todos los idiomas y dialectos, ¿qué me respondería? Es automático, ¿verdad? Juan 3:16 es el texto más amado, más querido de la Biblia, es el texto que más personas se saben de memoria y se lo saben en más de 2000 idiomas y no sé en cuántos dialectos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya lo repetimos casi que como un rezo, como una letanía. Y no nos paramos a meditar en la increíble revelación que hay en ese versículo. Y esta noche, para empezar con ustedes, yo quisiera tomar este texto tan querido y tan amado, leerlo en su contexto, porque el contexto es muy interesante. Y a veces cuando sacamos un versículo del nicho en el que está, pues pierde mucho de su riqueza. Vamos a hacer una lectura bíblica, aunque sea un poquito larga, pero a eso vinimos, a exponernos a la palabra de Dios. Y lo importante no es tanto lo que el predicador dice, lo importante es lo que dice la Biblia, qué es lo que Dios dice con respecto a este tema. Entonces vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Juan, que es el cuarto Evangelio, el capítulo 3, y vamos a empezar a leer desde el versículo 1, para que no se nos quede nada por fuera. Juan capítulo 3, versículo 1. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Vamos a ver, vamos a ir despacio. ¿Cómo se llama el personaje de esta noche entonces? Nicodemo. Es una persona más interesante de lo que usted se imagina y ahora vamos a ver por qué. ¿Qué es lo primero que nos dice Juan acerca de este señor Nicodemo? Dice que este no era el vecino ahí del barrio, ni era una persona desconocida, era un principal entre los judíos. Y los judíos estaban divididos en varios grupos, políticamente y religiosamente. Básicamente, los grupos más conocidos, por lo menos que sabemos más acerca de ellos, son los fariseos, que eran los más numerosos, luego los saduceos, que no querían a los fariseos, ahora después les voy a contar por qué. Había otro grupo del que la Biblia no habla, pero que sabemos históricamente que existió, que se llamaban los esenios, y la Biblia no habla porque ellos no querían vivir en Jerusalén, no querían nada con el templo ni con los sacerdotes judíos porque decían que eran corruptos. Entonces estos esenios se fueron a vivir al desierto. Algunos de ellos no se casaban nunca, ayunaban mucho, oraban mucho y vivían leyendo el Antiguo Testamento. Era gente muy consagrada a Dios. De hecho, algunas personas creen que Juan el Bautista estuvo con los esenios.
por la forma de predicar de él, porque Juan no se casó, porque Juan ayunaba, porque Juan oraba, porque... Y había otro grupo, que esos eran como los más carnales de todos, que se llamaban los herodianos. Los herodianos, más que un grupo religioso, era un grupo político que apoyaban a Herodes. Herodes era el rey que los romanos habían impuesto ahí sobre la nación israelita. Y Herodes era odiado por los judíos. Les estoy contando estas cosas, ya algunos las saben, pero para que cuando lean el Nuevo Testamento, esto le puede ayudar a entender mejor algunas situaciones. Los judíos odiaban a Herodes, primero porque era un títere del Imperio Romano, y segundo porque Herodes no era judío, pertenecía a una raza, a una nación que se llamaban los idumeos. Y los idumeos eran descendientes de Edom. Y si usted lee el Antiguo Testamento, se va a dar cuenta que los edomitas, que era el nombre que les daba el Antiguo Testamento, estuvieron en guerra contra Israel todo el tiempo. Herodes, posiblemente por molestar, el César, posiblemente por molestar a los israelitas, les puso entonces un rey que pertenecía a una nación que había sido enemiga de ellos durante siglos. Pero Herodes tenía el poder, Herodes controlaba la policía, controlaba las finanzas, entonces había judíos que por puro interés político, aunque toda la nación repudiaba a Herodes, este grupo lo apoyaba. Eran judíos, pero apoyaban a Herodes y por eso se les conocía como los herodianos. Y usted los va a encontrar en el Nuevo Testamento, como va a encontrar a los fariseos y como va a encontrar a los saduceos. ¿Qué eran los saduceos? Los saduceos eran un grupo más pequeño, eran menos numerosos que los fariseos, pero eran muy poderosos, porque los saduceos eran los que controlaban el templo y controlaban el sacerdocio y controlaban los sacrificios. Todos los sacerdotes eran saduceos, no había sacerdotes fariseos. El énfasis, entonces, de los herodianos estaba en la política, en sostener el reinado de Herodes. El énfasis de los saduceos estaba en el templo, que el templo era santo, que los sacerdotes eran santos, el sumo sacerdote era saduceo, en los sacrificios, en eso se centraban los saduceos. Los fariseos eran más numerosos, pero no controlaban el templo. Entonces, ¿dónde encontramos a los fariseos? Básicamente en las sinagogas. Recuerde que en Israel solo hay un templo, el templo de Jerusalén, pero donde haya, en cualquier aldea o pueblo, donde haya por lo menos 10 varones judíos, tiene que haber una sinagoga, para reunirse los sábados a orar y a leer el Antiguo Testamento. No sé si me estoy explicando hasta aquí. Obviamente hay más detalles, pero tengo que ir rápido para poder entrar al tema del estudio de esta noche. Pero es que es importante que lo entendamos. Tenemos entonces esenios por allá en el desierto, que eso no se meten ni con el templo ni con la política, eso lo que están esperando es que venga el Mesías lo más rápido posible. Ellos esperan la venida del Mesías, oran y ayunan por eso. Tenemos entonces a los herodianos, que esos no están muy metidos en cuestiones religiosas o espirituales, sino que les interesa el tema político. Herodes es el que reparte puestos, el que reparte cargos, el que reparte plata, entonces apoyamos a Herodes. Por otro lado están los saduceos, que manejan el sacerdocio, los sacrificios y el templo. Y un grupo que es más numeroso, que son los fariseos. Los fariseos no se meten mucho con el templo, ellos funcionan en las sinagogas. ¿Por qué? Porque en las sinagogas se hacen dos cosas, se ora y se lee la Biblia, no se hacen sacrificios. Sacrificios solo pueden ser en el templo de Jerusalén. Todos los fariseos son maestros de la palabra, conocen muchísima Biblia. Y los saduceos, vuelvo atrás ahora, el grupo pequeño que maneja los sacerdotes y el templo, no creen en todo el Antiguo Testamento, solo creen en los primeros 5 libros, el Pentateuco. Para ellos es Moisés, nada más, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. No les interesan ni los profetas, ni Mesías, ni Salmos, nada. Para ellos lo único que es palabra de Dios es el Pentateuco. Al creer solamente en esos 5 libros, entonces no creen en la resurrección, no creen que el ser humano tiene un espíritu. Hay un montón de cosas que ellos no creen y que los fariseos, por el contrario, que sí aceptan los 39 libros del Antiguo Testamento, sí creían. Entonces ahí vienen muchos choques doctrinales entre ellos. Eso es más o menos el cuadro y por eso Juan empieza dándonos
Lo primero que nos dice es que había un hombre, pero no cualquier hombre. Este hombre era de los fariseos, o sea, no era esenio, no era herodiano, no era saduceo. De una vez nos está enmarcando. Y si usted no sabe estas cosas, usted dice, a mí qué me importa que fuera fariseo. Porque los fariseos tienen mala fama, sobre todo en la iglesia católica y en la evangélica. Cuando alguien, para decirle hipócrita, le dicen fariseo. Y los fariseos, aunque usted no lo crea, eran excelentes personas. Aunque Jesús a veces se enojaba contra ellos y los carajeaba a todos, pero los fariseos eran personas moralmente buenas. Eran personas que ayunaban, que diezmaban, que creían en toda la Biblia, a diferencia de los saduceos, que trataban de vivir una vida recta, de querer a su esposa, de ser fieles, de criar bien a sus hijos. Eran buenas personas. Entonces este hombre, que se llama Nicodemo, era de los fariseos, pero no solo era cualquier fariseo, porque recuerde que había más fariseos que cualquier otro grupo, sino que era un principal entre los judíos. Probablemente es una frase que utiliza para decir que era miembro del Sanedrín, como decir de la Asamblea Legislativa, como que fuera un diputado o un senador. Y este hombre vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Yo he oído predicadores decir que este fariseo ahí vino agazapado de noche porque le da vergüenza que lo viera hablando con Jesús. Yo no creo eso, ahí no dice nada de eso. Eso es, como usted no quiere a los fariseos, entonces de una vez la agarra contra el pobre Nicodemo. Qué sé yo si vino de noche porque Jesús había estado ocupado en el día, o él había estado ocupado de día y coincidió la agenda de los dos en la noche, o porque estaba haciendo mucho calor ese día, o por lo que fuera. La Biblia no dice, pero la gente a veces pone a la Biblia a decir cosas que lo que reflejan son los prejuicios de ellos y no lo que el Espíritu Santo quiere que entendamos. Este hombre vino a Jesús de noche. ¿Por qué de noche? No sé, pero vino con una actitud respetuosa, le dijo Rabí. Y recuerde que este hombre no es un ignorante, es probablemente un miembro del Sanedrín, un principal de los judíos, un fariseo, y ahora más adelante usted va a ver que era un tipo con muchísimo conocimiento. Y viene donde Jesús y el saludo es Rabí. Rabí es un saludo como colega, maestro. Le está reconociendo. Y además no solo eso, no solo lo reconoce como maestro, le dice, sabemos que has venido de Dios, ¿qué? Como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. O sea, este Nicodemo había visto probablemente en el transcurso de ese día, y esto me lo estoy imaginando yo, algunos de los milagros y señales que Jesús hizo. Entonces esperó que Jesús se fuera a descansar a su casa y él se fue detrás de Jesús. Y dijo, aquí no hay paquete, aquí no hay truco, aquí no hay mentira. Los milagros que yo vi no me los está contando nadie. Son señales que ningún ser humano puede hacer a menos de que el poder de Dios está con él. Entonces no solo reconoce que Jesús es rabí, no solo reconoce que Jesús es maestro, sino que reconoce que no es un maestro egresado de una de las escuelas de ellos. Has venido de Dios como maestro. Reconoce la capacidad didáctica, la capacidad de enseñar de Jesús y reconoce la capacidad de hacer milagros, señales y prodigios que tiene el Señor, cosa que los fariseos no tenían. Tenían conocimiento, pero no tenían revelación y no tenían la unción de Dios para poder hacer estos milagros y señales. Y este hombre está impactado por lo que ha visto. Y hay algo que me gusta que a veces pasamos por alto. Él no le dice, Rabí, yo sé que has venido de Dios como maestro. No dice eso. Dice, Rabí, sabemos, usa el plural. Quiere decir que ya había comentarios dentro de los fariseos. Y ya había un grupo de fariseos que estaban convencidos de que Jesús era un maestro enviado de Dios y que tenía poder y autoridad divino para hacer señales, para echar fuera demonios, para hacer cosas completamente sobrenaturales. Y este hombre viene y le cuenta a Jesús y dice, sabemos. No dice yo sé, sino sabemos. Caramba, imagínense qué lindo que un personaje, que un diputado llegue a la casa de uno y le diga, oiga pastor, sabemos que usted es un hombre de Dios y que la unción y la sabiduría, y uno empieza a sacar pecho. Veamos cómo reacciona Jesús a todos esos halagos. Verso 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús se puso colorado, se ruborizó y dijo, ay, no es para tanto, uno humildemente hace lo que puede ahí con ellos. No.
Jesús va a lo suyo y le dice, él sabe por qué Nicodemo está ahí. Él puede discernir en toda la actitud de este señor algo. Y le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús es un rey, hermano, y esto es algo que la iglesia evangélica probablemente no ha entendido y quizá no lo va a entender nunca. Lo vemos como un predicador, como un sanador, como el salvador, todo eso es cierto, pero Jesús vino como rey y vino a hablar de un reino. Todo el ministerio de Jesús pasó hablando de un reino, no de una iglesia. Jesús en 3 años solo 2 veces mencionó la palabra iglesia. En Mateo 16, cuando dijo sobre esta piedra o sobre esta roca edificaré mi iglesia, y en Mateo 18 cuando dice si tiene un problema con un hermano trate de arreglarlo, si no le hace caso vaya con 2 o 3 testigos, si no le hace caso dígalo delante de toda la iglesia, y si no le hacen caso entonces téngalo por gentil y publicano. Son las únicas 2 veces que mencionó la palabra iglesia. Todo lo demás que él hablaba era de él reino, 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 reino. Pero hoy las iglesias hablan de iglesias, pero nadie habla de reino, porque ninguno de nosotros quiere tener un rey. Queremos ir a la iglesia y seguir haciendo lo que queremos, viviendo como queremos, hablando como queremos, pensando lo que piensan los demás, no como el rey dice. Entonces Jesús lo para de una vez y le dice, de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ser evangélico, no puede ser miembro de la iglesia, no, le dice, no puede ver el reino de Dios. Cualquier cosa esperaba Nicodemo como respuesta, excepto esto. Él iba a hablar de rabí a rabí, de maestro a maestro. Tenía probablemente algunas dudas ahí del Antiguo Testamento que quería discutir con Jesús. A ellos les encantaban esas cosas. Y Jesús les sale con Domingo 7. Les sale hablando de un reino y de nacer de nuevo. Y entonces el pobre Nicodemo queda patidifuso y le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? O sea, está tomando literalmente lo que el Señor le dice. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? O sea, Nicodemo ni por asomo. Usted entiende más o menos lo que Jesús está diciendo. Nicodemo no, nadie había oído esta frase nunca antes. No está en el Antiguo Testamento, no está en ningún otro libro. En todas las discusiones que durante 20, 40 o más años había tenido Nicodemo con sus colegas y sus maestros y sus discípulos, nunca salió a relucir algo acerca de nacer de nuevo. Y ahora Jesús de buenas a primeras le suelta esta frase y Nicodemo se rasca la cabeza y dice, pero ¿de qué me está hablando, Señor? ¿Cómo va a nacer un hombre que ya es viejo? ¿Cómo va a poder entrar otra vez al vientre de su madre, ser un feto ahí, un bebé? Me está hablando de cosas que es imposibles. Entonces Jesús le responde y le dice, de cierto te digo, y van 2 veces que le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Algunos creen que esa agua es el agua del bautismo, otros dicen que esa agua es un símbolo de la palabra, pero puede que Jesús estuviera hablando simplemente de líquido amniótico. Todos nosotros nacemos, de hecho cuando una mujer va a dar a luz dicen ya rompió la fuente, rompió aguas. Vivimos en una bolsa de agua antes del nacimiento, nacemos del agua. Pero Jesús dice que hay que tener un segundo nacimiento aparte de eso, el nacimiento del Espíritu. Por favor, amigo, amiga, póngame atención un momentito, nada más, no le voy a quitar mucho tiempo. O sí, le voy a quitar mucho tiempo, pero póngame atención a este momentico. La pregunta no es si usted es católico, la pregunta no es si usted es fariseo, si es usted evangélico o es saduceo. La pregunta es, ¿usted ha nacido de nuevo? La pregunta no es si usted es predicador o sacerdote, obispo o papa. La pregunta no es si usted es multimillonario o presidente de los Estados Unidos. La pregunta no es si usted es bueno o es malo. La pregunta clave, lo que Jesús está diciendo aquí y lo que todo el mundo le da la vuelta y habla de otras cosas, las iglesias se deleitan hablando de que si el cabello, que si la enagua, que si las faldas, que si la pintura, que si el sábado, que si el domingo. Todo eso será muy lindo y tendrá su lugar. Pero la pregunta con la que Jesús empieza esta conversación, la afirmación más bien con la que Jesús empieza es que hay que nacer de nuevo. Y si no, nadie, y 2 veces dice, de cierto te digo.
Nadie, llámese como se llame, crea lo que crea, viva como viva, va a poder entrar al reino de Dios, ni verlo siquiera, si no ha nacido de nuevo. Joven, usted que me escucha, señorita, anciano, anciana. El diablo ha confundido a la humanidad haciéndole creer que esto es una cosa de cambiar de religión. Usted puede cambiar de religión 20 veces, puede pasar de ser católico, evangélico a testigo de Jehová, no le gusta, se pasa a los mormones, se hace budista, puede hacerse musulmán, morirse, dice tranquilamente al infierno por toda la eternidad. Porque no es cambiar de religión, es nacer otra vez. La primera vez es el nacimiento físico. Todos los seres humanos, si me está oyendo, pues ya usted nació una vez. Es evidente, es una verdad de perogrullo. Pero ¿qué hace con esa vida que Dios le regaló? ¿A qué le dedica? Bueno, a estudiar, a divertirme, a hacer plata, a trabajar, a lo que sea. Está bien, todo eso está bien, pero en ese primer nacimiento usted tiene que aprovecharlo para durante ese lapso de vida que Dios le da, nacer por segunda vez. Y este segundo nacimiento no es de la carne, es del Espíritu. ¿Y cómo se hace eso? Aquí es donde Nicodemo está ya confundido y probablemente algunos de ustedes también. Jesús sigue insistiendo, el verso 6, lo que es nacido de la carne, carne es, por favor, ¿qué es lo que es nacido de la carne? ¿De qué está hablando aquí ahora? ¿Qué es lo que es nacido de la carne? Todos nosotros, todo nuestro cuerpo. Lo que es nacido de la carne, carne es, lo vista usted con enaguas, lo vista con pantalones, lo maquille o no lo maquille, se deje el pelo largo o se lo deje corto, se ponga aretes o no se ponga aretes, se ponga una argolla en la nariz porque también hay, o no se la ponga, rece mucho el rosario o toque mucho la pandereta, eso no importa. Lo que es nacido de la carne es carne, por más cosas que usted le haga sigue siendo carne, pero lo que es nacido del Espíritu es Espíritu. Son dos naturalezas completamente diferentes. Cuando usted entrega su vida a Cristo, cuando lo invita a entrar a su vida, lo que entra no es Cristo resucitado, Él está sentado a la diestra del Padre, pero Él dijo, yo me voy y les voy a enviar otro consolador para que esté con ustedes, el Espíritu de verdad. Cuando invitamos al Señor a nuestra vida, quien entra es el Espíritu Santo de Dios. Y entonces nacemos, ahora sí, del Espíritu. Y entonces cada uno de nosotros, usted y yo, que hemos dado este paso de fe, que hemos tomado esta decisión, tenemos dos naturalezas. Una de carne, lamentablemente no que no se destruye cuando uno se convierte, por eso seguimos teniendo mal carácter, por eso podemos seguir pecando, porque lo que es nacido de la carne ahí está todavía. Pero hay una naturaleza nueva también ahora, que es nacida del Espíritu de Dios. Los indios de los Estados Unidos, los nativos, porque no les gusta que les digan indios, los nativos de los Estados Unidos tenían una leyenda muy interesante. Dicen que dentro de cada hombre viven dos lobos, uno bueno y otro malo. Ellos no tenían el Nuevo Testamento, ni habían oído a Jesús, pero tenían la noción. Y que hay una lucha constante dentro de cada ser humano, dentro de cada hombre y mujer, entre el lobo bueno y el lobo malo. Y entonces un jovencito, un niño de estos nativos le preguntó al anciano de la tribu, ¿y cómo sabe uno cuál al final de los dos lobos es el que va a ganar la pelea? Y el anciano lo miró y le dijo, el que alimentes, ese va a ganar al final. Nosotros no tenemos dos lobos, pero tenemos dos naturalezas. Una que heredamos de Adán a través de nuestro papá y nuestra mamá, y otra que heredamos de Cristo resucitado a través del Espíritu Santo. Y están en pugna, yo no sé usted, pero a mí viera qué pleitos de vez en cuando. ¿Por qué? Porque el lobo malo de vez en cuando quiere ponerse a aullar y salir a hacer lobadas. Uy, pastor, ¿quién lo ve? No, hermano, lea la Biblia. ¿Sabe qué dice un hombre como Pablo, un hombre que fue llevado al tercer cielo? Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque quiero hacer el bien, pero encuentro en mis miembros, o sea, en su carne, otra ley que me fuerza a hacer el mal. Y entonces a veces hago cosas que no quiero y a veces cosas que quiero hacer no las hago. ¿Cuántas veces ha dicho usted voy a leer toda la Biblia? ¿Cuántas veces ha dicho usted me voy a seguir congregando todos los domingos? ¿Cuántas veces ha dicho usted voy a hablarle de Cristo a otras personas? ¿Cuántas veces ha dicho usted voy a empezar a diezmar y a ofrendar y a ser un hombre o una mujer generoso? Y ahí está el lobo bueno moviendo la colita. Pero ¿qué dice Pablo? A veces, muchas veces, el bien que quiero hacerlo no lo hago. Y termino haciendo el mal que no quiero.
No diga amén, pero supongo que alguno de los que están aquí le habrá pasado alguna vez. ¿Por qué es eso? Porque Jesús dice que lo que es nacido de la carne es carne y lo que es nacido del espíritu es espíritu. ¿Cuál de los dos? Hay una lucha, hay una contienda. Dentro de cada uno de nosotros hay una guerra civil. ¿Cuál de los dos bandos va a ganar? Depende de cuál usted alimente. Así de fácil. Verso 7, le dice el Señor, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y ahora al pobre Nicodemo, es que yo me lo imagino. Bueno, ese versículo 8 es un poquito raro. De pronto Jesús mete el viento ahí. Dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. El tema es que en el griego del Nuevo Testamento, la palabra neuma es espíritu, pero la palabra neuma es aire o viento también. Por eso las llantas de los carros, de las motos y las bicicletas tienen neumáticos, que es la cámara donde va el viento, donde va el aire. Entonces Jesús está haciendo un juego de palabras. El neuma sopla de donde quiere y usted no sabe de dónde va ni dónde viene. Así es todo aquel que es nacido del neuma. El viento sopla de donde quiere, pero el que es nacido del Espíritu también es así. Usted no sabe cómo se mueve, no sabe por qué actúa así. El que es de la carne no puede entender cómo vive y cómo se comporta el que es del Espíritu. ¿Por qué? Porque para lo que es para la gente de la carne, las cosas del Espíritu son locura y no se pueden entender porque hay que discernirlas espiritualmente. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Y aquí aprendemos algo más de la respuesta de Jesús. Recuerde que el Señor tiene la costumbre de contestar una pregunta con otra. Nicodemo le dice, ¿cómo puede hacerse esto? Y Jesús le pregunta, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Note que Nicodemo no es cualquier cosa. Él empieza saludando a Jesús y diciéndole rabí, que significa ¿qué? Ahora Jesús le devuelve el cumplido y le dice, tú eres maestro en Israel. No maestro en Costa Rica, ni maestro en la Guinea Ecuatorial. Maestro en el pueblo escogido de Dios, donde hay lumbreras, donde hay gente que conoce la palabra, que vive dedicado. Y este hombre es un maestro para esas personas. Y Jesús le dice, tú eres un maestro en Israel y no sabes esto, que es como lo más básico, lo más sencillo. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Piense por un momento, hermano. ¿Está cansadito? No. Piense por un momentito lo que Jesús está diciendo. Jesús está diciéndole a Nicodemo, lo que le estoy hablando es lo más básico, lo más sencillo. Son cosas terrenales y ustedes no entienden. ¿Qué pasaría si me pongo a explicarles las celestiales, las espirituales? ¿Cuánta revelación nos hemos perdido nosotros por nuestra carnalidad, por nuestra pereza, por nuestra desidia, por negarnos a estudiar, a investigar, a orar, a pedir sabiduría a Dios? Pablo le escribe a la iglesia de Corinto. Dice, hermanos, cuando fui a donde ustedes, llevaba vianda para darles. Vianda es carne, alimento sólido, una revelación poderosa de la palabra. Pero como me di cuenta que ustedes eran niños y no pude darles la carne que llevaba, lo que tuve que enseñarles fue leche. O sea, primera y segunda carta a los Corintios son leche, es para niños recién nacidos. Y llevamos 2000 años y todavía las iglesias no se ponen de acuerdo si el hablar en lenguas o los dones del Espíritu, si la mujer puede hablar en la congregación, si hay que usar velo. O sea, y eso era leche. ¿Qué tal, dice Pablo, si les hubiera llevado el bistec que tenía preparado para ustedes? Lo que nos perdimos por la carnalidad de los corintios y lo que nos perdemos nosotros por la carnalidad de nosotros. Si les hablo cosas terrenales y no entienden, ¿qué pasaría si me pongo a enseñarles de las cosas celestiales, de las cosas de arriba? Y sigue el Señor, voy a correr un poquito. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Algún día voy a predicar de esto o enseñar de esto, pero si usted se fija y lee otra vez ese versículo 13 y lo entiende, me lo explica. Nadie subió al cielo
sino el que descendió del cielo. ¿Quién descendió del cielo? El Hijo del Hombre que está. Pero ¿dónde está el Hijo del Hombre? No estaba en un cuarto, en una sala hablando con Nicodemo, tomando café. Y ahí lo tiene sentado Nicodemo y le dice, el Hijo del Hombre está en el cielo. Jesús está hablando de una cosa que se llama la omnipresencia. Él puede ver el futuro y sabe que dentro de menos de un año lo van a crucificar, a sepultar, que él va a resucitar y va a volver para el cielo. Está hablando como si ya estuviera allá. Y como Moisés, y ahora vea los cambios de marcha. ¿En qué es un experto Nicodemo? Recuerde que es un fariseo. ¿En qué son expertos los fariseos? En la palabra. No en los sacrificios del templo, no en la política de los herodianos, no en retirarse allá a la montaña o al desierto como los saduceos. Son gente de la palabra. Y Jesús sabe que este hombre conoce Biblia hasta para tirar para arriba. Entonces, en el versículo 14 dice algo interesantísimo. Le dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Note, como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Es una historia muy larga y muy linda. Pero en el Antiguo Testamento del Pentateuco cuenta que cuando el pueblo de Israel iba cruzando el desierto, pasaron por un lugar que estaba plagado de serpientes venenosas. Y las serpientes empezaron a morder a la gente y muchos morían. Y le dijeron, Moisés, ¿qué hacemos? Y Moisés clamó a Dios y Dios le dijo, hagan un asta, un palo ahí y hagan una culebra de bronce y colóquenla arriba. Y cuando alguno lo muerda la serpiente, que corra y mire hacia arriba, hacia la serpiente de bronce, y los que la miren no se van a morir. Y ahora viene Jesús, 1500 años después, y le dice a Nicodemo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Por favor, póngame atención, hermano. Jesús está hablando de qué tipo de muerte va a morir. Aquí hay mucha más profundidad, mucha más revelación. Si Dios lo permite, yo quisiera seguir mañana con la parte revelada de esto, porque usted se podría quedar con la boca abierta de lo que Jesús está diciendo acá y que no lo vemos cuando andamos a la carrera. Si puede hacer el esfuerzo y venir mañana, venga, porque creo que Dios lo va a bendecir. Pero por favor, ahora estoy nada más corriendo, poniendo las bases. Número uno, Jesús dice que es necesario. ¿Qué es necesario qué? Que el Hijo del Hombre, ¿quién es el Hijo del Hombre? Él, sea levantado. Está diciendo de una vez, profetizando cómo va a morir. No va a morir ahogado, no va a morir porque le pasó un caballo por encima, no le van a cortar la cabeza como Juan el Bautista, va a ser levantado. ¿Qué tipo de muerte? La persona que es ejecutada la levantaba. Podía ser la horca, pero Jesús está hablando de la crucifixión. Y lo más terrible es que dice que él, levantado en la cruz, va a ser como la serpiente levantada en el desierto. Y la serpiente es un símbolo del mal. Pero eso lo dejamos para mañana. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Cómo un ser humano puede hablar con esa tranquilidad de lo que le va a acontecer dentro de unas semanas? Y ahorita le voy a decir por qué faltan apenas unas semanas para la muerte de Jesús. Dice, para que todo aquel, dice el versículo 15, que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos no sabemos el 16. Y vuelve ahora al versículo 16. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora sí entendemos el versículo. Es fruto de una conversación, es fruto de una revelación de Jesús, donde le está enseñando a Nicodemo no solo nacer de nuevo, le está enseñando que él es el Hijo del Hombre, que él viene del cielo, que él va a volver al cielo, de hecho que le dice que está en el cielo en ese momento, le está profetizando que él va a morir pronto y qué tipo de muerte va a tener, y le dice que esa muerte de él es necesaria. Jesús no necesitaba morirse, era usted y yo los que necesitábamos que él muriera, porque sin él y su sangre no habría ninguna esperanza de salvación para nosotros. Esa es la maravilla. Dios amó tanto a un poco de gente terca, majadera, pecadora, como usted y como yo, nos amó tantísimo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna.
para que todos nosotros que hemos sido mordidos por la serpiente, por el pecado, por la rebelión, por la ignorancia, por más mordidos y cargados de veneno que hayamos estado, podemos correr ya no hacia un asta con una culebra ahí de bronce, sino hasta la cruz y mirar a Cristo con fe y decirle: Señor, aquí estoy. O me salvas o me muero, sálvame o perezco. Y es la única forma, amigo, no hay otra. No es su religión, no son sus buenas obras, no es que usted eche un sobrecito con los diezmos en la canasta de la iglesia, eso no lo va a salvar a usted. No es que usted predica, no es que toca en la congregación, eso no lo va a salvar. La pregunta básica aquí es: ¿hemos nacido de nuevo? Porque si usted no ha nacido de nuevo, lo que está haciendo es despreciando la muestra de amor más grande que hay en la vida. En ningún momento nos dice la Biblia qué pasó con Nicodemo ahí. ¿Aguantan 5 minutos más? 10 minutos más. Sí. Diga un amén como si estuviera despierto. Vas a ver, aguantan 10 minutos. Hay una cosa cuando uno habla en público que se llama retroalimentación. Retroalimentación es que uno da un mensaje y espera que la gente le devuelva. Antes en las iglesias la gente hacía el esfuerzo, por lo menos si decía amén, si estaban de acuerdo. Y si no, pues no decían nada. Entonces uno a veces pasa como asustado con ustedes. Yo no sé, esto en alguna vez fue una iglesia pentecostal y la gente huyaba y pateaba las sillas y brincaba. Y ahora se han vuelto tan educados que a mí me preocupa. ¿Usted cree que esas 20,000 personas que están en el concierto están oyendo así todos cantar? No. Está bueno que a uno le emocione la música, pero si no le emociona la palabra de Dios, hay algo que está fatal. La pregunta, hermano, es: ¿qué hizo un hombre como Nicodemo después de ese mensaje? Porque no creo que entendiera mucho tampoco de pronto. Pero Jesús es un maestro extraordinario. Y ahí tenía que haber una unción del Espíritu de Dios moviéndose también. Y este hombre había llegado con una actitud humilde, con una actitud de aprender, de honrar a Jesús. ¿Qué pasa con Nicodemo? Vamos a ver en el versículo, capítulo 7, versículo 40. Ya estamos entrando a las últimas semanas de vida de Jesús en este planeta. Y Jesús está enseñando en Juan 7, y algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Ahora estos no son ni fariseos, ni saduceos, ni herodianos, ni esenios, es la muchedumbre, el vulgo. Y lo oyeron enseñar y decían: verdaderamente este es el profeta. Ese no dice un profeta, sino el profeta, que era como una forma de decir el Mesías, el enviado, el que esperamos. Verso 41, corramos un poco. Otros decían: este es el Cristo. Eso sí, este es el Mesías de una vez. Pero algunos decían: de Galilea ha de venir el Cristo. O sea, Galilea tenía una fama. ¿Cómo va a venir el Mesías de un lugar como Galilea? Jamás. Verso 43. No dice, 42, perdón, no dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo. Ellos tienen razón, conocen la Escritura, no son predicadores, pero conocen la Biblia, y saben que la Biblia decía que el Mesías, el Cristo, tenía que ser de la raza de David y nacer en una aldea que se llamaba Belén. Lo que no saben es que Jesús era descendiente de David y que había nacido en Belén, pero que su familia se trasladó a Nazaret, en Galilea. No sé si me estoy explicando. O sea, lo vieron ya grande, lo vieron adulto, y dijeron: este hombre viene de allá, de un lugar de mala fama, y no cumple con el requisito bíblico de haber nacido de la familia de David y haber nacido en la aldea de Belén. Y hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Empezaron a discutir, unos que sí era el Mesías, otros que era el profeta, otros que no, que era un falso porque venía de Galilea. Y algunos de ellos querían prenderle, o sea, capturarlo, pero ninguno le echó mano. Verso 45. Y los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes. ¿A qué grupo pertenecían los principales sacerdotes? Pertenecían al grupo de los saduceos. Por eso dice: los alguaciles, que eran como los policías, vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos. Vea que son dos grupos diferentes. Y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Lo mandamos a capturar y los policías llegan con las manos vacías. Ocurre con mucha frecuencia. Y entonces les preguntan, y los alguaciles respondieron: oiga, fuimos a oír al tipo ese a capturarlo, dice, pero estaba hablando y jamás
hombre alguno ha hablado como este hombre. O sea, los que fueron enviados a tomarlo preso quedaron maravillados cuando lo oyeron enseñar. ¿Qué clase de maestro sería Jesús? Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Recuerde lo que había hecho Nicodemo. Él dijo, sabemos que has venido de Dios. O sea, en plural. Y ahora estos fariseos están diciendo, ningún fariseo ha creído en él. O sea, claro que ya Nicodemo había confesado antes que sí, que algunos. Mas esta gente, dicen los fariseos, que no sabe la ley, es maldita. Maldita es. En hebreo es Am Haharetz, el pueblo que no conoce la ley. Los ignorantes, los que no conocen la Biblia son malditos. Pero nosotros que la conocemos sabemos que ese hombre es falso y ninguno de nosotros ha creído en él. Ya lo juzgamos y lo declaramos culpable. Y entonces aparece este señor, que lo habíamos visto hace 4 capítulos, les dijo Nicodemo, y Juan explica, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. O sea, sabíamos eso, era uno de los fariseos. ¿Qué les dijo Nicodemo? Verso 51. Les dijo, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Quiere decir que este señor quedó herido, hermano. Quedó baleado. Esto están diciendo, este es un falso Mesías, este es un falso maestro. Pero Nicodemo dijo, cuando este hombre me habló, cuando yo estuve con él, lo que yo escuché, lo que él me explicó y lo que yo sentí, no lo ha sentido ninguno. Mejor, antes de emitir un juicio, antes de acusarlo de algo, primero óiganlo ustedes a él. ¿Me explico? Él había tenido ya esa humildad, esa oportunidad de irlo a buscar. Hoy en día hay gente que habla mal de la Biblia, habla mal de Cristo, habla mal de las iglesias y jamás ni han leído la Biblia, ni le han dado una oportunidad en su vida, ni han sido miembros fieles de ninguna congregación. Antes de hablar, primero escuche los argumentos de la otra parte. Entonces de pronto este Nicodemo que según algunos pastores había llegado a escondidas porque era un orgulloso y un miedoso, ahora está sacando pecho diciendo, un momento, se están precipitando. Nuestra ley no nos permite juzgar a nadie, a ningún hombre, si primero no se defiende. Eso es pregúntele a cualquier abogado y verá que todo ser humano, aún el peor de los criminales, según los códigos civiles, penales, de derechos humanos, tiene derecho a la defensa. No me pueden acusar y condenarme sin escucharme. Pues ahí está la base legal de eso. Ahora, ¿qué le responden los colegas a Nicodemo? Le respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? O sea, ¿ya te lavaron el coco? ¿Nunca ha oído esa expresión? ¿Eres tú también Galileo? Escudriña. O sea, lee la Biblia, estudia. Y verás que de Galilea nunca se ha levantado un profeta. Y eso es falso. Porque uno de los profetas del Antiguo Testamento, Jonás, era de Galilea. Pero eso es otra historia. Están mandando a estudiar y ellos ni siquiera saben lo que están diciendo. Cada uno se fue a su casa. Lo dejamos ahí. No es para que ustedes se vayan, es lo que dice el versículo 53. Ahorita lo vamos a poner en práctica, pero espérense un momentito porque esto no termina aquí. Vamos a ir al capítulo 19 de Juan, que la historia tiende a ponerse mejor cada rato. Juan 19, versículo 38. Ahora ya llegamos al momento de la crucifixión. Ya Jesús está cumpliendo lo que le dijo en el capítulo 3 a Nicodemo. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado como la serpiente. Y ahora está levantado en la cruz. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, le rogó a Pilato que le permitiera llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Se suena muy lindo ahí en la Biblia. ¿Usted tiene idea de lo que había que hacer? Había que conseguir escaleras. Había que conseguir una herramienta que nosotros le llamamos una pata de chancho. Sostener la escalera contra la cruz, a subir al cadáver ensangrentado y desnudo. Y recuerden que para los judíos tocar un cadáver era quedar inmundo. Y con la pata de chancho meter, hermano, y sacar los clavos de las manos y de los pies. Y para que el cadáver no se viniera de golpe, tenía que haber gente abajo que lo sostuviera. Es que no era nada bonito ni nada fácil. Y ese cadáver está todo sucio, está lleno de cuantas cosas usted se puede imaginar. Y José de Arimatea, que hasta el momento había estado siguiendo a Jesús de callado,
Ahora llega, cosa extraña, cuando Jesús está haciendo milagros, Él es un discípulo secreto. Cuando Jesús está muerto y los apóstoles ya no están ahí, todos lo han abandonado, Él saca el coraje y va donde Pilato y dice, oiga, ¿por qué no me regala ese cadáver a mí para darle sepultura? Y Pilato se vaya y se lo lleva. Entonces vino, se llevó el cuerpo de Jesús. Verso 39. También Nicodemo, y note otra vez la insistencia de Juan, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. ¿Dónde está Pedrito? ¿Dónde está Juan el discípulo amado? ¿Dónde está Mateo? Huyendo todos. Y aparece José de Arimatea, que era un discípulo secreto, y aparece ¿quién? Un fariseo que se llama Nicodemo, que es maestro en Israel. Y a ese cadáver que está sucio, empiezan a lavarlo y a envolverlo, trae un quintal de mirra y especies, que pueden ser igual de valiosas que el oro. Que era algo, recuerde cuando Jesús nace que los que vienen del oriente, los magos del oriente le traen oro, incienso y mirra, y traen regalos para un rey. Y este toma, no sabemos si los tenía guardados como el perfume de aquella mujer desde hacía años para su propia sepultura, y ahora va para lavar el cadáver de Jesús y forrarlo en bálsamo para preservarlo y que huela bien. Ahí todavía yo escucho predicadores condenando a Nicodemo, no se salvó. ¿Quién diantres es usted para decir que no es más? Voy a decirlo bien, ¿quién diablos es usted para decir que Nicodemo no se salvó? Usted está tica a Dios para decir quién va al cielo, quién va al infierno. Es que nunca alzó la mano, nunca fue al culto. No, no sea payaso, no sea religioso. A la hora que Pedro no está, a la hora que Mateo no está, a la hora que Juan no está, está este hombre, Nicodemo, ahí. Cuando todos callaban y acusaban a Jesús, él se paró en el Sanedrín para defenderlo. Y a la hora que todos lo abandonan, él está ahí. La salvación no es por alzar la mano, ni por pasar al frente de una campaña, ni por llorar, ni por sentir un escalofrío, es por nacer de nuevo. Y yo creo con todo mi corazón que cuando lleguemos arriba, vamos a conocer a este hombre y vamos a poder darle las gracias por la muestra de amor que tuvo para Jesús cuando nadie quería nada con él. Es muy fácil querer a la gente cuando están bien. Es muy fácil querer a un predicador cuando está flotando en la unción del Espíritu Santo. Es muy fácil querer en un Cristo cuando está caminando sobre el agua y echando fuera demonios. Pero cuando está desnudo y está clavado en una cruz y muerto, son pocos los que quedan. Santiago dice, tú dices que tienes fe y no tienes obra. Muéstrame tu fe sin tus obras. Y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. ¿Cómo sé yo que Nicodemo tuvo fe? Por las obras. Porque después de hablar con Jesús, lo defendió públicamente contra los fariseos y se asoció con José de Arimatea. Uno puso el bálsamo, la mirra y los ungüentos, y el otro prestó su propio sepulcro. Y ese sepulcro, hermano, hay millones de sepulcros en este planeta, pero ese sepulcro es único porque presenció el milagro más grande de toda la historia, la resurrección del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esa mirra y ese ungüento, yo creo que parte de lo que Nicodemo puso en el cuerpo de Jesús se fue para el cielo también, perfumando el cuerpo del Cristo resucitado. No hay nada que hagamos para el Señor, hermano, que no tenga valor. Jesús dijo que si uno le daba un vasito de agua a alguien porque era profeta o era un hijo de Dios, iba a recibir recompensa de profeta. ¿Qué recompensa tendrá Nicodemo que no dio un vaso de agua, sino que dice que llevó un quintal entero? ¿Qué recompensa tendrá José de Arimatea que el sepulcro que había pagado a hacer para él o para su esposa o para sus padres lo donó para que pusieran a Jesús? ¿Se da cuenta que el discurso que de tal manera amó Dios al mundo tiene mucho más miga de lo que nos podemos imaginar? Cuando leemos el contexto, nos damos cuenta que hay cosas maravillosas. Nos vamos esta noche, amigos, y ojalá que nos vayamos pensando, si hay gente que debe vivir feliz y feliz agradecida con Dios, somos nosotros. El creador del universo nos amó de tal manera que dio lo mejor que había en ese universo para que usted y yo pudiéramos tener vida eterna al lado de Él. Piénselo bien, hermano.
y entremos en esta nueva semana con ganas, con alegría, con ganas de agradar a este Dios que nos bendijo de tal manera y demostrarle al mundo nuestra fe por medio de nuestras obras. Que Dios los bendiga, que tengan una noche muy bonita, que sueñen con los angelitos